Según lo visto en clase, ¿es la guerra una necesidad? En caso de que sí, ¿en qué caso se puede hablar de una guerra justa? Para responder esa pregunta, resulta pertinente desarrollar el concepto de la rendición incondicional presentado por el filósofo y escritor estadounidense Michael Walzer en su obra Guerras Justas e Injustas, en donde explica la política adoptada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, diciendo que una de las características de la cultura democrática o liberal consiste en que la paz se concibe como una condición normativa y por ende solo es posible desencadenar una guerra cuando está en riesgo algún principio moral universal, como sería la preservación misma de la paz o la supervivencia de la democracia. Asimismo, argumenta Walzer que una vez aparezca esa amenaza para la paz o para la democracia de un Estado, deberá hacerse uso de la fuerza militar para eliminarla por completo mediante la victoria militar. Para ejemplificar un poco este concepto de la rendición incondicional, Walzer lo explica desde la posición de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, señalando que estos no negociaron con los dirigentes nazis y no establecieron con ellos ningún tipo de acuerdo y no reconocieron ningún gobierno alemán como legítimo hasta ganar la guerra, ocupando Alemania para posteriormente establecer un nuevo régimen. En otras palabras, para Walzer, la política de la rendición incondicional como exigencia dirigida al gobierno y no al pueblo de Alemania era una respuesta idónea a los actos del nazismo. Esto significa que la Alemania nazi estaba realizando actos que no eran negociables desde un punto de vista moral, además de que Hitler era absolutamente inflexible en sus posturas y por lo tanto la única vía viable era la conducción de hostilidades contra el régimen nazi y la victoria de los aliados ante los actos crueles, inhumanos y degradantes de la Alemania nazi. En casos tan extremos como el del Holocausto, es posible hablar de una guerra justa en donde emana un derecho a la conquista y reconstrucción del Estado agresor, pues este pone en peligro valores esenciales como la independencia política, la libertad de la comunidad y la vida humana de un gran grupo de personas. De esta manera, explica Walzer, se justifica la guerra como justa ante la imposibilidad de un acuerdo negociado de paz y ante la presencia de un Estado agresor que representa una amenaza a profundos valores que la independencia política y la integridad territorial garantizan en el orden internacional y cuando la amenaza no es accidental ni transitoria, sino inherente a la naturaleza misma del régimen agresor. Según lo visto en clase, ¿cuáles son las formas que existen para acabar una guerra? ¿Qué caracteriza cada una de ellas y cuáles son sus consecuencias? En la obra Guerras Justas e Injustas, Walzer explica que una de las formas de acabar una guerra es desde la destrucción del grueso de las fuerzas enemigas en el campo de batalla, lo que Clausewitz denomina desbaratar al enemigo. Dentro de los límites de una guerra justa resulta imperioso determinar si es necesario o no llevar al adversario hasta el desbaratamiento para alcanzar los objetivos buscados con la justicia. Para los realistas del siglo XX, las guerras justas son verdaderas cruzadas en donde el único tipo de victoria que se adecua a su causa es la victoria total y la rendición incondicional de su adversario, para lo cual luchan con extrema brutalidad y durante mucho tiempo. Este camino tiene consecuencias devastadoras para quienes luchan estas guerras, pues el costo en vidas y en recursos es enorme. Por otro lado, señala Walzer que existe el idealismo democrático que tiene fundamento en los 14 puntos de Woodrow Wilson al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, que tiende a establecer objetivos o condiciones que no será posible alcanzar y llevan a soldados a morir en vano, pues el problema que desencadenó la guerra no es resuelto de raíz. Adicionalmente, existe la política de rendición incondicional, en donde no se negocia con el enemigo que se vence en combate, sino que se presentan los términos de su capitulación a la cual solo puede adherirse, así como no reconocer al derrotado como un gobierno legítimo, sino al margen de las estipulaciones de quien gana la guerra, como ocurrió entre los aliados y Alemania, quien fue dividida en occidental y en oriental, y su constitución fue creada con las limitaciones impuestas por los aliados. Por último, existe un mecanismo intermedio de terminación de una guerra que es tal vez el más deseado, pero también uno de los más difíciles de lograr. Esto es la terminación negociada del conflicto a través de un acuerdo de paz. Aquí las partes del conflicto se ponen de acuerdo en los términos para finiquitar la guerra y resulta indispensable dejar acordado todo aquello que ataque a las causas del conflicto y con fórmulas de justicia que garanticen una reparación mutua. De igual manera, deben establecerse garantías suficientes para que no subsista el conflicto y se repita a futuro.
Este escenario no es posible en todos los conflictos, incluso la historia ha demostrado que no existe un manual de condiciones aplicables a cada conflicto, pues cada conflicto tiene causas e implicaciones diferentes que responden a factores disímiles, tanto sociales, políticos como económicos. ¿Cuál cree usted que es la realidad moral del conflicto armado colombiano? ¿Cómo puede relacionar su experiencia viendo el documental El Testigo con lo que hemos discutido en este corte? En primera medida, considero que resulta muy valioso el análisis que hace Jorge González Jácome en su obra titulada Hacia una reflexión ética del conflicto colombiano, buscando la verdad, en donde explica que la reparación es un tema transversal al derecho en todo el mundo, pero que en la mayoría de legislaciones se limita a la reparación desde la óptica clásica individualista, que consiste en el principio neminem leder, esto es, quien cause un daño está obligado a reparar. Jácome hace una interesante crítica a esta óptica clásica individualista de reparación que tiene su origen en los inicios del liberalismo y emana de los derechos a la libertad y a la igualdad. En Colombia, la reparación de los daños irrogados por un agente dañador a una víctima se hace exigible en virtud de los principios de reparación integral y equidad consagrados en el artículo 16 de la Ley 466 de 1998, lo que para Jácome no aporta lo suficiente para solucionar las causas de esas sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han presentado desde hace más de 60 años en el marco del conflicto armado colombiano, pues la reparación desde la óptica individualista deja o busca dejar al damnificado en las condiciones en que estaba antes de sufrir los daños a través de una indemnización de carácter patrimonial, como si todos los daños fueran solo patrimoniales y como si el conflicto fuera solo entre perpetrador y víctima. Jácome explica la necesidad de crear conciencia colectiva en las verdaderas causas del conflicto armado colombiano, pues para él la reparación solo existe en la medida en que se tiene algo, es decir, que un agente dañador o victimario le quita a otro, llamado víctima, y luego debe restituirle mediante una indemnización patrimonial, lo que garantiza que quien era propietario de algo que perdió pueda recuperarlo, pero no ayuda a quienes no tienen nada a tener algo. En mi opinión, no estoy totalmente de acuerdo con esta premisa, pues en el marco del conflicto armado colombiano, las víctimas no son víctimas únicamente desde el punto de vista patrimonial. De hecho, me atrevería a decir que los daños provocados a bienes jurídicos, como la vida y la integridad física, superan en número y en gravedad a los daños provocados en bienes jurídicos de carácter patrimonial, como la propiedad privada de los diferentes involucrados, por lo que considero que esa afirmación es imprecisa. En el documental El Testigo, el periodista Jesús Abad Colorado muestra que la fe de los colombianos en la paz de sus territorios está dividida. Algunos que han sido víctimas directas del conflicto armado y han vivido durante muchos años en el flagelo de la violencia, creen que la paz y la reconciliación es posible, mientras que otros han perdido por completo la fe. Algo que puede vislumbrarse en el documental como un requisito sine qua non para la paz y la reconciliación en Colombia es la necesidad que tienen las víctimas y en general el pueblo colombiano de conocer la verdad de los hechos, pues muchos nunca supieron lo que le ocurrió a sus familiares, quienes fueron desaparecidos forzosamente por diferentes agentes del conflicto. Por último, creo que en Colombia la sola reparación de las víctimas no garantiza una paz estable y duradera, pues deben atacarse problemáticas transversales al conflicto, como los cultivos ilícitos, que son el caldo de cultivo del narcotráfico y la violencia en zonas tanto rurales como urbanas, y deben existir políticas públicas fuertes de reintegración a la vida social de quienes fueron integrantes de grupos armados al margen de la ley, que ayuden a que se facilite la reconciliación del pueblo colombiano.